Hermanos, soy el Padre Luis Toro. Hoy quiero dirigirle un mensaje a los hermanos del grupo católico Levántate y Camina, para que se animen a levantarse, a llevar el Evangelio de Cristo a las demás personas con alegría. Y camina, anda, no tengan miedo. Cristo está con nosotros y siempre dijo, no tengan miedo. Bueno, pues que el Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, soy el hermano Javier Saravia y estoy aquí en esta mañana para poder compartir con ustedes la reflexión del Evangelio del día de hoy. Pues contento y muy satisfecho de poder casi finalizar esta semana, hermanos, y de poder compartir con ustedes lo más bello que nos puede pasar a todos en la vida, que es escuchar la palabra de Dios, del Dios que nos da vida. Entonces, hermanos, dispongamos nuestro corazón, abramos nuestro corazón de par en par, nuestra mente de par en par, nuestros ojos de par en par y nuestros oídos de par en par, para que podamos atesorar las grandezas, las enormes maravillas que Dios quiere derramar sobre nosotros a través de su palabra. Pues dispongámonos, hermanos, a escuchar el Evangelio y a reflexionar para que saquemos provecho en gran manera de lo que hoy vamos a escuchar de las palabras del Maestro. Que el Señor esté con todos nosotros y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues yo, al elegirlos, los he sacado del mundo. Acuérdense de lo que les he dicho. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también la guardarán la suya. Pero todo esto lo harán a causa de mi persona, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio, hermanos, de San Juan, que acabo de leer en el capítulo 15, del versículo 18 al 21, donde Jesús nos habla y nos advierte una cosa que es seguro que va a pasar y que se cumple en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús le habla a Pablo en su conversión en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo le pregunta quién es la voz que le habla, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Jesús le dice que lo está persiguiendo? Porque es que San Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, a los que Jesús había designado como ministros de su iglesia. Jesús había designado a su iglesia y San Pablo la perseguía. San Pablo pertenecía al mundo en ese momento. Y Jesús advierte a los apóstoles en este evangelio, hermanos, porque también al principio de este evangelio, el evangelio de San Juan comienza diciendo que la luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. Y más adelante, hablando de este mismo personaje de San Juan, dice: y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Dios vino al mundo. Jesús vino al mundo. Jesús nos envía al mundo. No nos aleja del mundo. Si nos alejara, no nos diera estas recomendaciones de hoy. Jesús nos manda al mundo. Jesús preparó a los apóstoles para ir al mundo. Jesús preparó a los 72 para enviarlos a predicar. ¿A dónde? Al mundo. Jesús llama a San Pablo para que fuera a predicar. ¿A dónde? Al mundo, a los paganos. Por eso nos hace esa advertencia. Jesús, antes de mandarnos a esta realidad, nos advierte y nos dice una cosa. Una realidad que vamos a vivir. Dice que el mundo nos va a odiar porque ya no pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque es que el mundo está dominado por tinieblas. El mundo está dominado por el demonio. El demonio ha metido en la cabeza de toda la gente que pertenece al mundo cantidad de cosas
erróneas en contra de Cristo, en contra del reino de los cielos. Por esa razón, Cristo no puede ser compatible con el mundo. Aunque está en el mundo y vino para salvar al mundo, la voluntad de Dios, la idea de Cristo no cabe en la cabeza de un hombre mundano. Porque el mundo aprendió a odiar. Se siente cómodo odiando. Pero Cristo vino para enviarnos a amar. El que odia no quiere amar. El mundo le gusta juzgar, pero Jesús dice que Él no vino a juzgar al mundo, vino a salvarlo. Entonces hay un contraste de ideas. Por eso el mundo no puede recibir a Cristo, no es compatible con Cristo ni Cristo con el mundo. O se sigue al mundo o se sigue a Cristo. Nadie puede seguir a dos señores. Nadie puede amar a dos amos. Porque va a amar a uno, dice Jesús, y va a odiar al otro. Y si nosotros que hemos sido llamados con Cristo para ir al mundo, tenemos que tener cuidado cuando estemos en el mundo, porque no pertenecemos al mundo. Si perteneciéramos al mundo, el mundo nos aceptaría. Pero como no pertenecemos al mundo y traemos la idea, este nuevo mandamiento del amor, y que en este nuevo mandamiento del amor se unen todas las otras cosas, el perdón sobre todo, porque el mundo aprendió a guardar rencor, pero Jesús nos invita a perdonar. En la cabeza de un hombre pagano no existe esta palabra de perdón. Él quiere venganza. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros traemos esa idea de Cristo, imitamos a Cristo, nos van a perseguir, pero en el fondo no nos persiguen a nosotros, persiguen a Cristo, siguen persiguiendo a Cristo. Nosotros no podemos correr con mejor suerte que la de Cristo si lo imitamos, hermanos. Por eso Cristo, cuando se encuentra con San Pablo, le dice: ¿por qué me persigues? No le dice: ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿O por qué estás persiguiendo a los apóstoles? ¿O por qué estás persiguiendo a mis discípulos? ¿O por qué estás persiguiendo a mis cristianos? ¿Por qué estás persiguiendo a mis ovejas? Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque si persigues al que hace mi voluntad, me estás persiguiendo a mí. En el fondo, cuando a usted lo persiguen, hermano, por imitar a Cristo, no lo persiguen a usted. Persiguen a Cristo que vive dentro de usted, que vive dentro de su corazón, que vive dentro de su mente, que vive dentro de su voluntad, que vive en su cuerpo. Por eso, hermanos, si algún joven me está escuchando en este momento y lo persiguen por defender la castidad, no lo persiguen a usted, persiguen a Cristo. Si un matrimonio está luchando por llevar un matrimonio con una sexualidad ordenada, criando a sus hijos de una manera ordenada, y no es compatible con los demás matrimonios que quieren llevar un libertinaje en el matrimonio, una cantidad de desórdenes, no lo persiguen a usted, no le declaran la guerra a usted, se la declaran a Cristo, y usted, por ser miembro de Cristo, tendrá que sufrir con Cristo. No sufre solo, no va a sufrir solo, no se va a sentir solo, porque Cristo está con usted. A Cristo lo persiguieron y lo siguen persiguiendo. Sintámonos contentos, porque si a Cristo lo persiguen y estamos con Cristo, y nos persiguen por estar con Cristo, Cristo nos va a resucitar, y si estamos con Él en esta vida, estaremos con Él en la otra. Por eso que nos llene de esperanza este evangelio que Cristo nos trae, para que no desfallezcamos en la lucha que tenemos, porque hemos sido enviados al mundo para salvarlo, no para juzgarlo, ni para hacernos parte de Él, sino para salvarlo y para rescatarlo. Así que, hermanos, cada vez que estemos dentro de este ambiente, en nuestro trabajo, en el ambiente mundano, en nuestra escuela, en el ambiente mundano, en los matrimonios, en el ambiente mundano, no nos sintamos lejos, sintámonos cerca de toda esta gente, pero no para hacer lo que ellos hacen, sino para hacer lo que Cristo quiere que hagamos. No nos hagamos parte de eso. Hay una cantidad de cosas, por ejemplo el divorcio, no porque el Congreso diga que es bueno, no porque 100,000 personas roben significa que es bueno. Lo que es bueno, y lo que viene de Dios solamente es bueno. Por eso Cristo termina diciendo: el que no lo acepte es porque no conoce a mi Padre, es porque realmente no conoce el amor. Y nosotros estamos dispuestos para mostrarlo. Que así sea, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos siga fortaleciendo con valentía en esta lucha de predicar el Evangelio y de ser luz en medio de las tinieblas. Y para hacer luz en medio de las tinieblas hay que ir a las tinieblas para iluminar. Que así sea, hermanos. La paz del Señor. Tu sangre